Fernando Alonso habla. ¿Qué tal, Fernando? Bien, un gusto en escucharlo. ¿Cómo anda? Gracias. Aquí estábamos diciendo esto, ¿no? ¿Será por la pandemia? ¿Será porque no se puede? ¿Será porque no se tienen los votos? Pero la justicia está casi igual, y bien afirmada en los lugares donde la dejó Macri en algunas cuestiones, o estoy muy equivocado, Leopoldo. ¿Leopoldo? Sí, no se te escucha, me parece que se cortó un poquito. Leopoldo, a ver. Hola. Ahí está, perfecto, ahora sí. No, decías que sí, efectivamente hay un proceso de deterioro continuo que culmina con yo diría, acto casi tragicómico que significó la elección del nuevo presidente de la Corte, hecho en un escenario más desprolijo imposible, claro, con dos miembros de la Corte ausentes, deliberadamente ausentes, ni siquiera por razones de fuerza mayor, con el presidente de la Corte autovotándose para poder llegar a ese cargo. Pero bueno, es la culminación de toda una etapa que se inició ya hace muchos años atrás, donde una parte del Poder Judicial, porque a veces yo mismo incurro en el error de hablar del Poder Judicial en términos genéricos, y en realidad eso es una injusticia, porque no todo el Poder Judicial es lo mismo, sino que este grupo que se apropió del serpentario de Comodoro Pi, y que integran algunos fiscales, jueces federales, camaristas, y también incluyo a algunos miembros de la Corte, empezó a tener un rol activo en la defensa de intereses en general oscuros, espurios, muy vinculados a la influencia de grupos económicos, que deslizaron a la justicia hacia un activismo en contra del movimiento nacional, popular, democrático, enganchado con las políticas que empezó a desplegar Estados Unidos para América Latina a través de lo que se ha dado a conocer como lawfare, es decir, la guerra judicial contra los movimientos y los gobiernos populares. Y bueno, se llegó a un grado tal de degradación que la propia Corte, por acción o omisión, fue cómplice de todo eso que sucedió. Claro. De la fabricación de expedientes judiciales con el solo objeto de perseguir, estigmatizar, de descartar socialmente, políticamente a figuras que no resultaban de la simpatía de esos poderes económicos, fabricando testigos guionados, arrepentidos truchos. Bueno, se llegó incluso al extremo de inventar un asesinato, como es en el caso de Nisman, un expediente que estaba en manos de una fiscal honesta, proba, como era la fiscal Fein, y en el fuero de la Justicia Nacional, que se lo arrancaron de las manos el expediente para llevárselo a Comodoro Pi, a la Justicia Federal, e inventar el asesinato, contra la opinión del Cuerpo Médico Forense de la Corte, contra la opinión del Departamento de Criminología de la Policía Federal, un juez, Ercolini, y un fiscal, Tayano, del Club de los Fiscales de Boca, de Macri, sí, en combinación con Patricia Burlich y jefes de la Gendarmería, inventaron una nueva pericia y fabricaron un asesinato que no existe, a punto tal que hace 6 años tienen el expediente y ellos mismos no saben cómo cerrarlo porque no pueden ponerle un fin a la patraña que inventaron. Bueno, si han llegado a ese extremo, es porque efectivamente ese sector del Poder Judicial ya no lo tiene nada. Leopoldo, digo, y esta conformación, porque es Rosati, Rosengren, Rosati, digo, presidente y vice, digo, no es garantía de nada, augurás algo peor, se lo podrá controlar desde algún lado, se espera que los tribunales, ya no hay tribunal de alzada, es la Corte Suprema, pero más abajo puedan hacer alguna diferencia. Dependerá mucho de lo que se pueda hacer en el Congreso de la Nación, porque digo, uno tiene la sensación que estas 3 personas o estas 2
con esta sociedad que parecen tener en presidente y vice, digo, pasan por encima de una ley que saca el Congreso de la Nación, la declaran inconstitucional, pasan por encima de un decreto de necesidad y urgencia que está avalado al presidente de la Nación, como pasó con avalando la postura con relación a las restricciones en pandemia por parte de Rodríguez Larreta. Digo, es como que hay un suprapoder, un poder por encima de los otros dos, que casualmente es el menos votado. A ver, hace ya mucho tiempo que esa estructura, que yo diría casi mafiosa, que conduce el Poder Judicial en la Argentina, responde única y exclusivamente a determinados intereses. A los intereses, te reitero, de la Asociación Empresarial Argentina, que integran Magneto, Paolo Roca, es decir, los sectores económicamente más concentrados y poderosos de la economía argentina, aparte de la cúpula de la Unión Industrial Argentina, que lamentablemente en el último tiempo ha sido copada también por grupos oligopólicos, fundamentalmente aquellos que están vinculados a la comercialización de alimentos, y al sector exportador. Y también responden a los intereses de lo que ahora apareció en escena, que es los fondos de inversión, fundamentalmente del extranjero, que se han apropiado también del manejo de muchas empresas nacionales e internacionales y tienen una gran influencia en el diseño geopolítico para el continente. Claro. Ellos responden a esos intereses. Eso hay que asumirlo definitivamente. ¡Qué bárbaro! Y tanto responden que cuando esos intereses no pueden ganar una elección a través de su expresión política, por ejemplo, en este caso, Juntos por el Cambio, entran en acción ellos. Como estos intereses pierden una elección, entra en acción este brazo judicial y te empieza a poner piedras en el camino para que el gobierno elegido por el pueblo no pueda ejecutar sus políticas, con cautelares, por sentencias amañadas, durmiendo expedientes o fabricando expedientes judiciales para hostigar y perseguir a los funcionarios que no responden a las directivas de estos grupos económicos. Leopoldo, en este mismo momento en el Poder Judicial se está cocinando un montón de cosas que la sociedad no las termina de percibir. Por ejemplo, se está cocinando anular los procesamientos por el espionaje ilegal. No. En la Cámara Federal, que integran Bertucci, el que puso a dedo Macri, sí, Llorens, que también lo visitaba Macri y que es un hombre de derecha, autoritario, simpatizante del anterior gobierno militar, están cocinando una sentencia para anular total o parcialmente toda la investigación que se hizo en materia de espionaje ilegal. Nunca en la historia argentina se debe haber demostrado con tanta contundencia la existencia de un plan sistemático de persecución política y de espionaje ilegal. Bueno, totalmente. ¿Por qué se lo llevaron a Comodoro Pi? ¿Por qué se lo sacaron a Loma de Zamora? Para destrozarlo, pero esto para descuartizar el expediente y para darle garantía de impunidad a quienes fueron los que llevaron adelante esa política aberrante de persecución, no solamente a la oposición, sino de persecución Leopoldo, en el seno mismo del Juntos por el Cambio, etcétera. Sí, acá te quiero preguntar, Diego. Justamente al respecto, recién mencionabas, cuando hablabas del Poder Judicial, podemos decir el Partido Judicial. Y una nota que vos levantaste y que nos pediste que leamos con atención, cosa que hicimos, una nota a página 12, también está Macri, siempre en el medio de todo, cuando hablas de espionaje, cuando hablas de mesa judicial, o hablas de Partido Judicial, está Macri. Y hablas de Estado mafioso. ¿Vos creés que el gobierno de Macri fue parte de un Estado mafioso? ¿Que el Estado fue mafioso durante el gobierno de Macri? Macri estructuró un Estado mafioso. A ver, ¿cuál es la naturaleza de la mafia? La mafia fundamentalmente tiene como objetivo transformar lo que es ilegal en legal. Es decir, todo lo que obtiene ilegalmente, tratar de blanquearlo y transformarlo en actividades legales. Bueno, esto es lo que hizo el macrismo en todos los órdenes. Qué bárbaro. Con sus negocios, con su espionaje, con su persecución política, siempre intentó darle una cobertura
postura de legalidad o de supuesta legalidad. Bien. Acá Úrsula efectivamente construyó un Estado mafioso, que en el caso específico de espionaje ilegal era una especie de serpiente de varias cabezas, que actuaba articulada y coordinadamente con las estructuras del Estado. Por eso nosotros hablamos de un Estado mafioso, y esa nota, la que yo invito a los seguidores de Twitter que la leyeran, de página 12, es una nota donde el fiscal antimafia de Italia, porque en Italia en el Código Penal existe la figura de la mafia, cosa que en Argentina no existe. En Argentina existe la figura de la asociación ilícita, claro, pero no la figura de las actividades mafiosas. Cuenta cómo se transformó la Drangheta italiana, y se transformó, cuando lo lees, en una operatoria que es el calco de lo que llevó adelante el grupo Macri en la Argentina. Qué bueno, qué bueno. Leopoldo, muy buenas tardes. Úrsula Vargas lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hoy denunciaron penalmente al camarista Mariano Llorens por las visitas tanto a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos en tiempos de Mauricio Macri, pero fue un grupo de abogados. ¿Cree que esto puede generar un precedente para que sigan también la misma denuncia en el sentido de Borinsky y todos los jueces y fiscales que lo visitaron, o con la justicia que tenemos cae en saco roto? No, hay que hacer... A ver, esta batalla hay que librarla en todos los terrenos, en el ámbito de la justicia, en el ámbito del Parlamento, en el ámbito académico, en el ámbito de las universidades. También la Universidad de Buenos Aires se ha presentado ayer. Sí, acá lo tengo. Como querellante, sí. Exactamente, como querellante por haber sido víctima del espionaje ilegal. Qué bárbaro. Está muy bien presentada el pedido de recusación a este desfachatado de Llorens, que quien te digo es un tipo que fue simpatizante de la ideología del gobierno militar anterior, de la dictadura militar anterior, no solamente por estas visitas que hacía a la Quinta de Olivos o a la Casa Rosada a recibir instrucciones de Macri, sino porque además este desfachatado está actuando en un expediente donde está vinculado un primo de él, cuando en otro expediente donde también estaba vinculado un primo de él se excusó, pero en este caso no se excusó. Bien. Por eso te digo, hacen cualquier cosa. ¿Por qué? Porque sienten que están protegidos por los grandes medios de comunicación. Lo están. Que no visibilizan estas cosas. Lo están, seguro. Y efectivamente lo están, claro. Leopoldo, te agradezco mucho siempre la lucha y el trabajo que haces ahí en la comisión y el de siempre.